Presentamos América Deportes, un despliegue de 20 profesionales de la información deportiva latinoamericana con lo más importante y relevante del fútbol y de otras disciplinas deportivas nacionales e internacionales. Buenas noches, jóvenes, damas y caballeros. En esta ocasión les saluda Jenny Castellanos y Joby Gómez. Y les damos la cordial bienvenida a esta nueva edición de hoy, lunes 13 de abril. Gracias por la compañía al programa número 257 de América Deportes a través de Canal 13. Saludamos cordialmente a nuestro director, quien se encuentra en Europa, específicamente en Suiza, en donde se está llevando a cabo el encuentro anual de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos AIPS. Éxitos en tu viaje, Eric. A continuación, les compartimos las noticias más relevantes del deporte nacional e internacional. Y estos son los principales titulares para hoy. La mejor calidad la encuentras en Antillón. Antillón de todo en materiales eléctricos presenta los titulares. Argentina inicia la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de Fútbol. Bolivia, segunda fecha en la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Boliviana. Nicaragua, inauguran estadio de la Universidad Americana en Managua. Japón, resumen de la jornada de la Liga Japonesa de Fútbol. México, sigue en desarrollo la Liga Mexicana. Estados Unidos, lo mejor de la Liga MLS. El Salvador, la Liga Mayor de Fútbol con el torneo Clausura 2026. Ecuador, el fútbol ecuatoriano sufre altibajos y mejoras en su categoría A y B. Guatemala, acá tendremos la Liga Mayor del Fútbol, la Selección Nacional, nuestros legionarios, otras disciplinas deportivas y el deporte internacional. Ahora mismo iniciamos América Deportes. La mejor calidad la encuentras en Antillón. Antillón de todo en materiales eléctricos presentó los titulares. Iniciamos con nuestra cobertura en equipo con la Liga Mayor del Fútbol Bantrap de Guatemala, con la jornada 19 del torneo Clausura. Y Joby Gómez nos presenta un resumen de los goles. Bantrap, patrocinador oficial del fútbol que nos une, presenta. Gracias por la bienvenida y como bien lo comentabas, hablaremos de lo más importante y destacado de la Liga Bantrap Guatemala. Se disputó la jornada 19 del fútbol guatemalteco. Todo inició en el Estadio Sempro, la casa de comunicaciones, mismo que recibió a Aurora en un juego que en la primera parte fue bastante táctico. Ambos lo intentaron, pero en el segundo fue todo lo contrario, ya que el ataque crema se acrecentó y fue hasta en el 72, donde 5 minutos de haber ingresado la nueva carta goleadora, el matador Agustín Vucetich, le dio el gol del triunfo, liderato del torneo y que le permite alejarse de la zona roja ante un cuadro aurinegro que peligra su clasificación a la siguiente ronda, demostrando que en este torneo no fue ni la sombra del anterior. Continuamos en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. El Deportivo Misco recibió a Xelajú. El cuadro chicharronero no tuvo piedad y gustó con su fútbol, ganando cómodamente, primero abriendo el marcador desde la pena máxima al 36 de la mano de su goleador Nicolás Martínez, segundo Kennedy Rocha al 59, a corto distancia para los superchivos al 64 Jarim Quesada, pero lo sentenció al 90+4 Fernando Gabriel Arce y así colocarse en los puestos altos de la tabla de posiciones y evitar que los de Quetzaltenango retomen el liderato. Nos dirigimos al Estadio Pensativo. Antigua recibió a Municipal en un duelo que tuvo un retraso en su inicio, esto por la falta de energía eléctrica que afectó el recinto deportivo, obligó a comenzarlo después de la hora estipulada, pero no fue inconveniente para el cuadro aguacatero que ganó por la mínima, anotando al 5 de la mano de Agustín Maciero y así evitar que el equipo rojo tome el primer puesto del torneo. Nos trasladamos a la Marquesa de la Ensenada. Marquense y Mictlán se enfrentaron en un duelo directo en la lucha por el no descenso, en un juego donde los leones no tuvieron piedad, ya que ganaron, gustaron y golearon, abriendo el marcador al 34 de la mano de Dylan Flores y lo liquidó con su doblete personal el goleador Diego Casas, anotando al 70 y 88.
ante un irreconocible cuadro de los Superconejos, que con este resultado los de San Marcos se ilusionan con salvar la categoría. Ayer en el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial recibió a Guastatoya, dos equipos surgidos de ganar, los locales porque llevan 5 juegos sin conocer la victoria y la visita lucha por no descender. Fue el cuadro de los Príncipes Azules quienes abrieron el marcador, esto al 33 con la anotación de Yanderson Pereira, pero al 79 Santiago Gómez empató el duelo que les permite estar fuera de la zona roja simplemente por el diferencial de goles. Y cerramos en tierras jutiapanecas. El Deportivo Achuapa recibió al Deportivo Malacateco, dos equipos que están urgidos de ganar ya que ambos se encuentran en la zona roja. Sin embargo, los cebolleros consiguen una victoria de oro, esto con la anotación al 51 de Carlos Caliche Santos, ya que se ponen a 4 puntos para salir del sótano de la tabla acumulada, esto a falta de 9 puntos por disputarse, pero los toros con esta derrota ya los persigue el descenso hacia la primera división. Y reportó para América Deportes su servidor Joby Gómez. Regresamos a Estudio Central. Bantrap, patrocinador oficial del fútbol que nos une, presentó. Muchas gracias. Le contaremos más noticias en desarrollo, porque es el turno de saber los últimos detalles de nuestra selección nacional de fútbol femenina que enfrentará este jueves 16 de abril a la selección de Costa Rica en San José para el último partido de la fase de clasificación de la eliminatoria mundialista. Nuestro hombre selección, Byron Mendoza, le sigue de cerca y nos preparó el siguiente reporte para América Deportes. Es un gusto poderte saludar y a todas las personas que amablemente sintonizan América Deportes. Como ya lo mencionaste, vamos a hablar de la selección mayor femenina de fútbol dirigida por la profesora Carla Maya. La selección está en la recta final de la preparación y este jueves viaja rumbo a Costa Rica, en donde enfrentará a la selección costarricense el sábado 18 de abril por el último partido de la fase eliminatoria de la clasificación femenina rumbo al Mundial. Guatemala deberá ganar para avanzar a la última fase y buscar un boleto al Mundial. El empate no le sirve porque la selección de Costa Rica tiene mejor diferencia de goles. Nosotros estaremos como América Deportes siempre apoyando a las selecciones femeninas y dándole la cobertura. Regresamos a los estudios centrales. Y como siempre, gracias por continuar dándole me gusta y uniéndose a la comunidad de América Deportes en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify y YouTube. Y atentos, porque tenemos más noticias internacionales en desarrollo. Desde Argentina inicia la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, un resumen de la jornada 14 de su Liga Nacional. Y es así como nos lo cuenta nuestro corresponsal Cristian Torino, que nos amplía la información en 13 Visión. Muchas gracias, amigos. Se ha disputado una nueva jornada del fútbol argentino, la fecha 14 con los clásicos entre Boca Independiente y River con Racing. Además, tenemos toda la información del deporte argentino. Y uno de los clásicos de la jornada fue en el cilindro de Avellaneda. Racing recibía al River del Chacho Coudet y en el minuto 33 un fallo de Marcos Rojo para que Facundo Colidio defina al medio frente a Cambeses y ponga el 1-0. En el minuto 80 Marcos Rojo por un puñetazo a Martínez Cuarta Ciber expulsado y en tiempo de descuento Sebastián Driussi con una linda definición de cachetada con el empeine ponía el 2-0 y la victoria del millonario. El otro clásico de la jornada fue en la Bombonera. Boca recibía a Independiente de Avellaneda que golpeaba primero. Linda media vuelta de Matías Zabaldo para convertir un golazo, el primero para Independiente, pero Boca con un penal discutido que convirtió Milton Jiménez en el minuto 11 de descuento, convertía el empate, 1 para Boca, 1 para Independiente. El que llegó a la punta del grupo A fue Estudiantes porque en La Plata le pudo dar vuelta un partido muy chivo a Unión de Santa Fe que comenzaba ganando con un gol de Marcelo Estigarribia, pero en la segunda etapa fue todo del platense que empató las acciones en el minuto 59 con un gol de Fabricio Pérez y a Mondarain en tiempo de descuento le dio la victoria a Estudiantes. Otro que pudo dar vuelta un partido complicado fue Huracán de Parque Patricios porque empezaba perdiendo apenas comenzado el partido con Rosario Central por un lindo gol de Enzo Copetti, pero después sobre el final de la primera etapa Caicedo le pegaba al medio para convertir en el empate de penal y en la segunda etapa un lindo gol de Bizanz que pasó al arquero, lo gambeteó y convertía el 2-1 y sobre el final Martín Nervo el nicoleño que le pegaba fuerte para convertir la victoria para Huracán 3-1 frente a Rosario Central. Entre semana comenzaba la
la Copa Libertadores para los equipos argentinos y Boca obtuvo una victoria importantísima en Chile frente a la U Católica. Leandro Paredes, que hacía su debut en la Copa Libertadores, convertía el primer gol en el minuto 16, linda definición, y después Adán Vareiro en el minuto 65 ponía 2 para Boca. La U Católica 0, parecía que podía ser goleada, pero sobre el final del partido Díaz le dio el descuento a la U Católica. Buen debut copero para Independiente Rivadavia de Mendoza, primer partido en toda su historia en una Copa Libertadores, y fue con victoria, gol en contra del arquero Carlos Lampe. Apenas comenzado el partido, no pudo Bolívar, fue victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza. Un valioso punto se trajo Estudiantes de Colombia, enfrentaba al Deportivo Independiente de Medellín y comenzaba ganando la visita con un gol de Thiago Palacios apenas comenzado el partido, pero no lo pudo aguantar y Chaverra convirtió el empate para el DIM de Medellín. No la pasó bien Lanús, que perdió frente al Mirassol de Brasil de visitante. Joao Víctor en el minuto 60 le dio el gol al local, y hay que decir que Rosario Central empató con Independiente del Valle 0-0. Por la Copa Sudamericana, River se trajo un valioso empate de Bolivia, enfrentaba al Blooming, pero a los 5 minutos era expulsado Martínez Cuarta y se quedaba con un hombre menos. Sebastián Druzzi igualmente le daba la victoria al equipo millonario en el minuto 35, pero después Vázquez Arcilla le dio el empate al Blooming 1-1 entre Blooming y River. El que sí arrancó bien en la Sudamericana fue Racing, porque en Bolivia enfrentaba a Independiente Petrolero y lo goleó por 3-1. Gonzalo Sosa el primero en el minuto 27, después Gastón Martirena también en la primera etapa, pero en la última jugada, penal que Tomás Santos convierte para Independiente Petrolero, y a la vuelta en la segunda etapa, en el final, Fernández le dio la victoria, el tercero para Racing, que le ganó a Independiente Petrolero 3-1. Y una vez más, ha pasado toda la información del deporte argentino. Nosotros volvemos a Estudios Centrales y nos reencontramos en 7 días en América Deportes. Informó para ustedes Cristian Torino, desde Buenos Aires, Argentina. Buenísimo. Y luego de las fechas FIFA pasaremos a ver ahora en Asia la vuelta a la acción deportiva de la Liga Japonesa de Fútbol Profesional con la jornada número 10 del torneo local. Y para eso, Diego Gómez nos preparó el siguiente reporte para América Deportes. Y amigos de América Deportes, soy Diego Gómez. Durante este fin de semana, la Liga Japonesa de Fútbol continuó la acción con la jornada número 10 y acá les presento los detalles más importantes. Iniciamos con la victoria del Kashima Antlers, líder del grupo este, que visitó al Kawasaki Frontale para derrotarlo 0-2 en el Uvance Todoroki Stadium. Los goles del equipo de los Cuernos llegaron en botines de Suzuki al minuto 53 y Seara al 64 para llevarse los 3 puntos y mantenerse firmes en la parte alta de la general con 26 unidades. Leo Seara se mantiene empatado en el liderato de los goleadores con 6 tantos luego de jugadas 10 jornadas. El sublíder del grupo, el FC Tokio, ganó 1-3 en su visita al Yokohama Marinos, con goles de Sato al minuto 45, Marcelo al 64 y Oun al 79 en partido jugado en el Nissan Stadium. Con esta victoria, el equipo de los Gasmen suma 23 puntos y marcha firme en la segunda casilla de la tabla de posiciones. En el grupo oeste, el Vissel Kobe mantuvo el liderato luego de derrotar 3-2 al Nagoya Grampus, partido cerrado que los Ushi lograron remontar con anotaciones de Sakai al minuto 27, Sasaki al 68 y Muto al 81. El Vissel suma 25 puntos luego de la victoria en el Noevir Stadium ante 20,000 aficionados. El segundo de la tabla, el Kyoto Sanga, ganó 5-1 en su localía ante el Fagiano Okayama. Las anotaciones del equipo de los Sanga fueron obra de Sousa a los 12 del primer tiempo, Sato al 45+5, doblete de Joao Pedro al 54 y 91 y Suzuki al 56 para sumar 17 puntos y quedar a 7 del líder del grupo, el Vissel Kobe. Así marchan las posiciones luego de 10 jornadas en la Liga Japonesa de Fútbol. La próxima semana los estaré esperando para conocer los resultados más importantes de la jornada número 11 de la J-League. Este fue mi reporte para América Deportes. Desde Taiwán reportó Diego Gómez. Comencé a Chouchien. ¡Excelente!
En el viejo continente veremos un resumen de las ligas élites de Europa y un resumen de la Champions League con nuestro experto Andrés Cruz Batres, que nos comenta todos los detalles aquí en Canal 13. Bienvenidos a toda la información del fútbol de élite. Soy Andrés Cruz Batres. Bienvenidos. Iniciamos la información del fútbol de élite con la UEFA Champions League, ya que se han disputado los partidos de ida de los cuartos de final y sorpresas te da la vida. El Atlético de Madrid ha vencido por 0 y una roja sumamente infantil por Pau Cubarsí han dejado mermado. Esta semana se definen los semifinalistas, donde los cruces sin duda alguna serán más intensos que nunca. Ahora hablamos brevemente de la Liga Española. Hasta aquí llegamos con toda la información del fútbol de élite. Volvemos al set principal. Hasta la próxima. Más adelante regresaremos con el deporte internacional, después del corte comercial, así que por favor, no cambie de canal. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por seguir en sintonía de América Deportes. Continuando con más de la información en desarrollo con nuestro equipo, vamos a ocuparnos de las noticias magníficas para Guatemala, ya que Van Trapp lanzó una nueva promoción futbolera para todos sus clientes, como nos platica Jennifer Castellanos en el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal amigos de América Deportes? Qué gusto saludarles. Van Trapp lanzó su fiesta futbolera en conferencia de prensa. Veamos. En el marco de sus 60 años, Van Trapp presenta su temporada futbolera, una iniciativa que conecta el bienestar con una de las mayores pasiones de los guatemaltecos, el fútbol. ¿Qué tal, amigos de América Deportes? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Van Trapp. Mi nombre es Carlos Carías, soy director de Mercadeo y Comunicación para Grupo Financiero Van Trapp. Y pues hoy un evento más de mucho éxito, de mucho ánimo, de mucha emoción, donde en el marco de nuestro 60 aniversario estamos lanzando dos mensajes muy importantes para todos los guatemaltecos y trabajadores de Guatemala. Uno es nuestra alianza. Gracias a Visa podemos llevar a 3 ganadores y un acompañante a que puedan vivir la pasión del Mundial con 2 partidos muy importantes. Uno es Japón versus Suecia y el otro es Argentina versus Austria. Así que amigos, atentos a las redes del banco para más información, visiten nuestros centros de negocio y para que puedan tener ahí los muchos beneficios. Y por el otro lado, en el segundo tiempo de nuestra actividad, pues tuvimos un momento muy especial porque dimos a conocer que a través de la gama de nuestros productos Van Trapp pueden serse acreedores de más de 1,100 premios de aquí a diciembre. Así que nuevamente la invitación para que sigan viendo nuestras redes y atentos a la información del banco porque Van Trapp, tu bienestar es nuestro trabajo. Para más información, puedes verificar en las fuentes oficiales de Van Trapp. Para América Deportes informó Jennifer Castellanos. Y seguimos con más noticias, con la cobertura de nuestro equipo de corresponsales de América Deportes. Y ahora es el turno de enlazarnos hasta Bolivia, en donde se está llevando a cabo la segunda fecha de la Copa de Fútbol Nacional. Y para saber más, nos conectamos con nuestro corresponsal. América Deportes, Fermín Zavala les habla de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a comenzar repasando la segunda fecha del torneo profesional del fútbol boliviano, que cerró la jornada precisamente con el partido en Santa Cruz de la Sierra con Oriente Petrolero frente a GB San José de Oruro. Comenzó ganando el visitante con Cáceres y después entró en acción el matador Marcelo Martín con su primer tanto a los 66 minutos de penal. Y Martín de cabeza pondría el 2-1, resultado favorable para Oriente Petrolero que venció 2-1 a la visita. Y la palabra de Marcelo Martín, la polémica, porque no lo quiso llevar el técnico de la selección boliviana al repechaje y hoy se lo dedica, los goles que ha marcado al técnico de la Nación y dice que lo voten al técnico. Primero, para la hinchada Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante y obviamente los 2 goles, y uno de penal y uno de cabeza, fueron para Villegas, para vos papá.
Dale. ¿Sí? ¿Quieres seguir? Para sí. él. ¿Pero por qué para Oscar Villegas? Porque yo voy a decir solamente esto, porque los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Y bueno, jugador como vos lo dijiste, como una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, la oportunidad de 17. Y el equipo de Blooming, representante nuestro en Copa Sudamericana, empató con River a mediados de semana en Santa Cruz de la Sierra. Y este fin de semana se fue hasta Oruro para jugar frente a Real Totora de Oruro. Y empató el equipo de visitante 2-2, el equipo de Blooming. Aquí llega el primero para el equipo celeste. Anthony Vázquez a los 5 minutos ponía el 1-0 para Blooming, pero vendría en la réplica el equipo local de Real Totora. Estamos reiterando la imagen del primer gol del visitante de Blooming, pero no se quedó ahí Real Totora porque jugaba como local en el Jesús Bermúdez y llegaría el empate a través de Montenegro a los 35 minutos. Pondría el 1-1 en el partido. Habría más. El local fue a buscar la victoria y aquí encuentra de cabeza parcialmente Castellón. 48 minutos ponía el partido 2-1 para el local. La reiteración de la imagen para el cabezazo perfecto y la victoria parcial que lograba el local. Pero el visitante no se dejó esperar. Con Menacho, César Menacho, a los 92 minutos le ponía cifras definitivas al compromiso. Partido 2-2, buen resultado para Blooming como visitante. Nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba ahora para repasar el partido entre Always Ready, el campeón nacional, frente al equipo de Aurora. El equipo de Always Ready comenzó ganando a través de Godoy, marcaba a los 88 minutos el paraguayo que también formó parte de la selección boliviana y después empataría Rojas a los 99 para el equipo de Aurora, el partido 1-1, buen resultado para el campeón nacional. Estamos viendo la reiteración de la jugada previa. Es muy buena la jugada de Aurora. Y la definición por entre medio de las piernas del equipo, del arquero del equipo de Always Ready. Y vamos a cerrar este repaso a la segunda fecha del fútbol boliviano con la presencia de Bolívar, que a mediados de semana también perdió en Argentina por Copa Libertadores de América, pero que hoy visitaba en el Alto a ABB, que también es de la ciudad de La Paz, y el equipo de Bolívar ganó este partido que para efectos de recaudación obviamente es visitante. Cauterucho marcaba a los 70 y Cauterucho ponía a los 83 el segundo gol. 2-0 ganó Bolívar como visitante a ABB. Esos son los resultados de la segunda fecha del torneo del fútbol profesional boliviano. Por más que lo intentó el equipo de ABB, no se movería el resultado finalmente. Hubo intentos, posibilidades, pero al final Bolívar se llevó las dos unidades, los tres puntos, ganando de manera contundente a ABB en el Alto. Y esta es la próxima jornada 3, que va a comenzar el martes con Universitario frente a ABB. El martes también tendremos San José frente a Aurora. El martes igual Bolívar frente a Independiente. El miércoles Always Ready frente a Oriente Petrolero. Real Potosí con Guavirá. Blooming Nacional Potosí. Gracias amigos. Es el informe desde Bolivia de todo lo que ha pasado en la segunda fecha del torneo del fútbol profesional boliviano. Tenemos más noticias internacionales en desarrollo para compartirles. Viajamos al Ecuador, en donde nos enteramos de cómo Carlos Grueso, ex seleccionado ecuatoriano, pierde la clasificación de la Copa Ecuador y de los detalles del fútbol ecuatoriano, que actualmente sufren altibajos que obligan a mejorar en sus categorías A y B. Y para eso, esta y más noticias nos enlazamos con nuestro corresponsal Oswaldo Batallas, que nos cuenta más detalles para América Deportes. ¿Qué tal amigos de América Deportes? Les saludo como siempre Oswaldo Batallas desde Esmeraldas, Ecuador, para entregarles la mejor información deportiva. Y Barcelona
arrancó con pie izquierdo su participación en la fase de Conmebol Libertadores. Y es que en su estadio, en su propio reducto y ante su propia hinchada, perdió 1-0 ante Cruzeiro, poniendo prácticamente su inicio en un hilo. La hinchada, una vez más, protestó por el hecho, aunque hay que recordar que aún hay tiempo para corregir y mejorar, ya que en el campeonato ecuatoriano venía cada día avanzando. Hoy lo que se espera es la reivindicación de Barcelona, no solo ante su hinchada, sino ante el sueño de buscar llegar a obtener la Copa. Y si da inicio a la Copa Ecuador, donde 64 equipos buscarían pasar a la siguiente fase. En el caso de UDJ Quinindé, del ex seleccionado ecuatoriano Carlos Grueso, teniendo la pelota muy cerca del pórtico, solamente para embocarla, no pudieron hacerlo. Y como dice el adagio, que quien no lo hace, lo ve hacer, fue lo que ocurrió cuando marcaba el tiempo, 90 minutos, y el cuarto árbitro levantaba los 3 minutos adicionales, se vino la estantería abajo. Es allí donde se aprovechó la oportunidad con los cambios e inmediatamente se marcaron 2 goles, lo que hizo que el equipo de UDJ perdiera 2-0 y quedara eliminada de la Copa Ecuador. Y el campeonato ecuatoriano Liga Pro, tanto en su Serie A como su Serie B, hoy muestra algunos altibajos. Y es que los equipos que deberían ser los estelares no están en el protagonismo. Tanto así que sigue el líder de la tabla en la Serie A, el equipo de Independiente del Valle. Y muy lejos se encuentra Liga de Quito, Barcelona, Emelec, que son otros protagonistas, pero que hasta el momento no han podido alcanzar los primeros sitiales, tanto en la Serie B. En cambio, acá también existen los altibajos, ya que los locales no alcanzan a lograr la victoria, dejando solo en la punta a equipos que hoy solamente están dentro de una participación y no más bien por un ascenso a la Serie A. Esto ha sido todo en cuanto a deporte. Nos volveremos a ver en otra ocasión, cuando la información lo requiera. Esmeraldas Ecuador, como siempre, informando. Quédese con nosotros acá en América Deportes, ya que viene más del deporte internacional después del corte comercial. Por favor, no cambie de canal. Ya estamos de regreso, amigos televidentes de Canal 13, muy amables y muchas gracias por continuar con su preferencia y sintonía al programa de moda, vanguardia y referente de todos los lunes, América Deportes. Y aún tenemos más cobertura con nuestro equipo internacional. Es el momento de viajar a Nicaragua, en donde nos contarán los detalles de la inauguración del estadio de la Universidad Americana en el propio centro de Managua y de cómo los Dantos y Toros de Chontales, campeón y subcampeón del Pomares Béisbol 2025, fueron quienes tuvieron el privilegio de jugar el primer partido en mencionado estadio. Los detalles a continuación con Iván Centeno Padilla desde Managua para América Deportes. Desde aquí, desde Managua, Nicaragua, nuestro reporte para todos ustedes en 13 Visión allá en Guatemala. En nuestro país se han estado haciendo distintas infraestructuras deportivas. La Universidad Americana, que quiere y pretende ser, y desde ya lo es,
líder en deportes en el área centroamericana, una de las universidades más connotadas en nuestro país. Y luego de darles esta ilustración, quiero decirles que el pasado viernes 10 de abril del 2026 se inauguró el Jaguar Stadium, el estadio de béisbol en donde se puede jugar Primera División, Campeonato de Béisbol Germán Pomares Ordóñez, y los Dantos fueron los que inauguraron este Jaguar Stadium. Ahí precisamente en la Universidad Americana se enfrentaron a los Toros de Chontales y barrieron los dos juegos, los Dantos, a el conjunto de los Toros. El primer partido incluso lo tuvieron que jugar durante 11 episodios y ganó 9-8 el equipo de los Dantos a los Toros de Chontales en el partido inaugural. Hablamos con el doctor Félix Palacio Bragg, que es el presidente de la Junta Directiva de la Universidad Americana, y esto fue lo que nos dijo en torno al nuevo estadio de béisbol en esta universidad. Bueno, esta es una instalación deportiva, Jaguar Stadium. Esta es una infraestructura que está promoviendo la UAM para continuar con su proyecto deportivo de ser una universidad eminentemente deportiva y en este caso también desarrollar el béisbol universitario. Hoy nos reunimos aquí y nos congratulamos todos que la Comisión Nicaragüense de Béisbol ha autorizado que el estadio pueda llevar a cabo los partidos de la primera división del Campeonato Nacional Germán Pomares, conforme su calendario de juego. El propósito fundamental de esta edificación es que se pueda continuar con el deporte universitario, con el béisbol universitario, que es un escalón importante donde salen los talentos, los prospectos de béisbol nacional y los prospectos del béisbol superior de Grandes Ligas. ¿Cómo nace la iniciativa, ¿no?, de un acuerdo con el equipo de los Dantos para que pueda ser esta sede del equipo? Sí, este es un convenio que tiene la universidad con el equipo Dantos, con la organización de los Dantos, que es una academia deportiva que van desde la implementación de las pequeñas ligas hasta las ligas superiores. Coméntenos sobre las características de la infraestructura. Esta es una infraestructura que cuenta con sus componentes básicos, con una grama natural, con la barda, con su pizarra electrónica, con las distancias establecidas en el reglamento de la Federación Internacional de Béisbol. Cumple los requisitos, los parámetros para desarrollar la misma, cuenta con en su infraestructura con su sanitario, con su aula de clases de béisbol, con su sala de prensa, con su mezanini, con sus cabinas de transmisión para que los juegos puedan ser vistos por toda la ciudadanía. Es mi reporte directamente desde aquí, desde Managua, Nicaragua. Muchas gracias. Es el turno de ver un resumen de la fecha 14 de la Liga MX del torneo de clausura, en donde los puestos de la liguilla ya se empiezan a definir. Y Javier Cuque nos comparte el reporte en Canal 13. Así es, la Liga MX se pone cada vez más interesante. A pocas fechas ya se están definiendo los equipos que estarán en la liguilla. Veamos a continuación los resultados de esta jornada. La jornada 14 de clausura 2026 de la Liga MX nos regaló una fecha vibrante, llena de goles, figuras y movimientos importantes rumbo a la liguilla. Arrancamos con los resultados de las acciones más destacadas. León venció a Puebla 1-0 con el gol de Federico Viñas al minuto 67. Tijuana derrotó 2-1 a Juárez con anotaciones de Carlos González al 23, Lucas Rodríguez al 75, Aitor García descontó al 81. Querétaro se impuso 3-1 a Necaxa con goles de Edson Ayón al 12, Samuel Sosa al 54 y Manuel Barrera al 88. Por Necaxa, marcó Facundo Batista al 61. En uno de los duelos más llamativos, Tigres goleó 4-1 a Chivas. André Pierre abrió el marcador al minuto 15. Diego Linares amplió al 39. Sebastián Córdoba al 62. Nicolás Ibáñez al 78. Y Roberto Alvarado descontó al 70. Atlas y Monterrey empataron 0-0 en un duelo muy cerrado. Mientras que Pachuca venció 4-2 a Santos con el hat-trick de Víctor Guzmán en los minutos 21, 44 y 73. El otro tanto fue para Ian Hernández al 58. Por Santos anotó Harold Priado al 35 y Juan Bruneta al 80. En el clásico joven, América y Cruz Azul empataron 1-1. Henry Martín adelantó a las Águilas al 29, mientras que Uriel Antuna igualó al 66.
Pumas venció 3-1 a Mazatlán con goles de Guillermo Martínez al 18, César Huertas al 47, Eduardo Salvio al 82, Luis Amarilla descontó al 60. Toluca y Atlético de San Luis empataron 1-1. Alex Vega marcó al 33 y Leo Bonatini empató al 71. Así queda la tabla general tras 14 jornadas. Las Chivas se mantienen como líderes con 31 puntos, seguido por Cruz Azul, Pachuca con 28. Pumas y Toluca suman 27 unidades. Tigres llega a 20 puntos, mientras que el América, Atlas y León con 19. En este momento los puestos de liguilla directa son para Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Pumas, Toluca, Tigres, América y Atlas. Mientras tanto, León, Tijuana y Juárez buscarán meterse en la pelea por la fase final. La recta final apasionante de Clausura 2026, donde cada gol y cada punto puede marcar el camino rumbo al título del fútbol mexicano. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Y continuamos con más. Ahora nos vamos hasta el país vecino de El Salvador, donde Joby Gómez nos reporta sobre los resultados de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. Y en efecto, como bien lo comentabas, hablaremos de lo más importante y destacado del fútbol salvadoreño. La jornada 18 dio inicio en el estadio Jorge Calero Suárez. El Isidro Metapán recibió al Cacahuatique. En un duelo interesante, fue el Cacahui quien abrió el marcador, esto al 31 de la mano de Anderson Portillo, pero en la agonía del encuentro, al minuto 85, Steven Guerra empató los cartones a favor del cuadro calero y así repartirse un punto por equipo. En el estadio Cuscatlán, el Hércules recibió al Inter formando un atleta. Los locales lograron abrir el marcador al 24 por medio de Kevin Hernández, pero la visita lo empató al 52 con gol de Diego Espinosa. Sin embargo, el equipo griego tomó la ventaja parcial al 80 con la anotación de José Posada, pero cuando creíamos que todo terminaría con el 2-1 a favor del equipo local, el equipo del futuro empató el encuentro al 90+3 de la mano de Andrés Rivas y así repartirse también un punto por equipo. Nos trasladamos al Juan Francisco Barraza. El Águila enfrentó al Zacateco Luca. En este duelo de equipos emplumados fue el cuadro local quien consiguió la victoria, esto por la mínima tras conseguir el gol al 51 desde la pena máxima por medio de Federico Andrada. En el estadio Correcaminos, el Fuerte de San Francisco recibió a Municipal Limeño. El equipo azul oro pegó de visita, ganó 0-2, iniciando al 8 con gol de Ángelo Rodríguez, que definió desde la pena máxima y lo sentenció al 69 Jefferson Martínez ante el comando azul. Y cerramos en el estadio Antonio Toledo Valle, donde el Platense recibió al Firpo. Fueron los Toros de Usulután que ganaron por la mínima, con la anotación de Cristian Gil que lo consiguió al 41 ante los Gallos. Y reportó para América Deportes su servidor Joby Gómez. Regresamos a Estudio Central. Atentos, porque tenemos más noticia internacional en desarrollo con nuestro equipo de América Deportes. Ahora vamos a ver en Estados Unidos un resumen de la jornada número 6 de la MLS y los detalles de la CONCACAF Champions Cup con Andrés Cruz Batres, que nos cuenta toda la información en 13 Visión. Bienvenidos a toda la información de la Major League Soccer. Soy Andrés Cruz Batres. Iniciamos. Iniciamos información de la Major League Soccer con una jornada más que se ha disputado. En esta ocasión, el Inter de Miami nuevamente no sacó la victoria en casa y quedaron igualados ante el New York Red Bulls por 2-2. A pesar que los equipos prácticamente se les olvida cómo jugar contra los de Miami en la segunda mitad, los dirigidos por Javier Mascherano y comandados por Leo Messi no lograron pasar del empate y con esto caen a la tercera posición de la Conferencia del Este a 4 puntos ya del Nashville SC. En la segunda posición de la Conferencia del Este se encuentra Chicago Fire, que salió victorioso esta semana por 1-0 ante el Atlanta United. Para la próxima jornada hay partidos sumamente importantes e interesantes, como por ejemplo el Colorado Rapids que se enfrentará al Inter de Miami, Toronto que se enfrentará a Austin FC, New York se enfrentará al Montreal, Philadelphia Union se enfrentará al DC United de Aaron Herrera, el New York City FC se enfrentará al Charlotte FC de Olger Escobar y Columbus Crew de Nicolas Hain, que esperemos pueda tomar minutos en algún partido en esta temporada, se enfrentará al New England Revolution. El mejor equipo hasta la fecha es Vancouver Whitecaps, que ya habían perdido la final la temporada pasada ante precisamente el Inter de Miami, dirigidos, o mejor dicho, comandados por Thomas Müller.
el Kaiser alemán. Hasta aquí llegamos con toda la información de la Major League Soccer. Volvemos al set principal de América Deportes. Más adelante regresamos a América Deportes cuando nos reencontremos luego del último comercial. No cambien de canal. Ya entramos en la recta final y seguimos con más cobertura en equipo con el programa más visto en Guatemala. Todos los lunes desde las 21:30 horas, América Deportes, acá en Canal 13. Es el momento de que Andrés Cruz Batres nos cuente del trabajo de nuestros legionarios por el mundo, con un resumen en América Deportes. Bienvenidos a toda la información de nuestros legionarios. Soy Andrés Cruz Batres. Iniciamos. Iniciamos la información de nuestros legionarios en Bolivia, donde el delantero guatemalteco ha sido protagonista en el triunfo de este domingo sobre San Antonio Bulo Bulo. Se trata de Darwin Lom, que ha cumplido este domingo con una destacada actuación nuevamente, anotando un doblete y colaborando con la victoria de Strongest por 3 tantosados sobre San Antonio Bulo Bulo en la segunda jornada de la División Profesional de Bolivia. Al final del partido, ha sido elegido como el jugador más valioso del partido ante la afición local. Este fue el segundo partido en donde Darwin Lom participa. Ahora lo hizo de titular, ya que en la jornada anterior ingresó de cambio. Se espera que Darwin Lom sea titular en los próximos partidos con The Strongest, ya que se encuentran peleando el liderato igualados en puntos con Bolívar, que es uno de los mejores clubes de Sudamérica. Ahora es momento de irnos a hablar de Costa Rica, específicamente del Cartaginés, ya que no han logrado levantar cabeza y ya se encuentran a 12 puntos de la Liga Deportiva Alajuelense en la tabla de posiciones. Este fin de semana cayó nuevamente derrotado ante específicamente el Herediano, lo cual lo pone contra las cuerdas si quiere pelear por el título costarricense. Los dirigidos por Amarín y Villatoro tendrán que destacar mucho en los próximos partidos, ya que solo quedan 3 para terminar el torneo en su fase regular. Hasta aquí llegamos con toda la información de nuestros legionarios. Volvemos al set principal de América Deportes. Y ahora repasaremos más de la información del deporte nacional e internacional con los otros deportes, y Javier Coque nos platica sobre cómo la selección de ciclismo logró medallas en el Campeonato Centroamericano de Ruta en Costa Rica. Así es, el ciclismo guatemalteco está dando buenos pasos agigantados en los Juegos Centroamericanos de Ruta que se están disputando en Costa Rica. Ya sumamos medallas, veamos quiénes fueron los que nos trajeron estos grandes resultados. Gran actuación de Guatemala en el Campeonato Centroamericano de Ruta disputado en Costa Rica, con una destacada participación en contrarreloj individual y ruta en la categoría juvenil sub-23 y élite. En la contrarreloj individual juvenil femenina, Ana Sofía Robles conquistó la medalla de bronce con un tiempo de 23 minutos y 42 segundos. En la rama juvenil, Anderson Akpacajá se quedó con la medalla de plata al registrar 34,45. En la élite femenina, Gabriela Soto sumó una medalla importante de plata, mientras que Melvin Torres aportó el bronce en la categoría sub-23, reafirmando el buen nivel del ciclismo guatemalteco. Ya en la prueba de ruta, Sofía Robles brilló con luz propia al quedarse con la medalla de oro, liderando un podio donde también destacaron Fátima Elizondo de Costa Rica con la plata y Alison Rodas de Guatemala con el bronce. En la categoría sub-23, Ferlandi Morales consiguió la medalla de bronce, mientras que Gabriela Soto sumó otra medalla y subió al podio en la élite femenina con la destacada medalla de plata. Los resultados confirman el crecimiento y el protagonismo de Guatemala en el ciclismo centroamericano. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Pasaremos de inmediato con Ginger Ceseña, que nos tiene preparado un excelente reporte del desarrollo de la carrera Widdy 50, que se realizó el pasado domingo en la ciudad capital. Hola amigos de América Deportes, hoy estuvimos en la carrera del Comité Paralímpico de Guatemala. Veamos la nota. Atletas con discapacidad y sin distinción de género, edad y habilidades se unieron al evento que lleva un mensaje de inclusión a través del deporte.
en la cuarta carrera paralímpica WD50. El domingo por la mañana, en la ciudad de los deportes de la zona 5 capitalina, en un circuito de 4 y 8 kilómetros, varios participantes corrieron con determinación y alegría en apoyo al Comité Paralímpico Guatemalteco y a sus paradeportistas. Para América Deportes informó Ginger Ceseña. Y rápidamente les contaremos más noticias en desarrollo, entrando en la recta final. Y continuamos con más deportes, ya que el compañero Javier Cuque nos preparó en el siguiente reporte para los amantes del deporte ecuestre, ya que se realizó el Children International Classic de salto. Así es, desde la Asociación de Ecuestre de Guatemala, la zona 13, se celebra el FEI Children Internacional de Salto. Veamos a continuación las mejores imágenes que nos dejó este gran evento. El Ecuestre Nacional vivió un fin de semana lleno de emociones con la realización del FEI Jump Children Classic CSN en el Jockey Club los días 11 y 12 de abril de 2026. En la competencia de 1.10 metros, Laura Sarabia junto a su caballo Lady Bray se quedaron con el primer lugar, destacando una jornada de alto nivel. En el FEI Children Bronce de 1 metro, Amanda Girón montando a Nova logró el primer lugar, mientras que Emma Ubico con Canarios se quedó en la segunda posición, demostrando talento emergente del país. Además, por primera vez se llevó a cabo la prueba de 30 metros, dirigida a los jinetes más pequeños, con el objetivo de fortalecer el proceso formativo dentro del ecuestre nacional desde las edades tempranas. El evento también incluyó pruebas de mayor exigencia de la categoría 1.30 metros, consolidando un fin de semana clave para el desarrollo y proyección del deporte de ecuestre en Guatemala. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Continuamos con más buenas noticias para el deporte nacional, ya que el taekwondo guatemalteco brilló en Costa Rica, logrando su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán este año en Santo Domingo, República Dominicana, como nos los cuenta la compañera Jennifer Castellanos. Guatemala continúa consolidando su presencia en el alto rendimiento regional. Los taekwondistas David Fuentes y Nicole Way lograron su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras una destacada participación en el clasificatorio continental de la modalidad de Kirungui. Fuentes aseguró su plaza en la división de menos 58 kilogramos, mientras que Way lo hizo en la categoría de menos 49 kilogramos, superando ambos un exigente escenario competitivo ante algunos de los mejores exponentes del área. La competencia, que se desarrolla en el pabellón de esgrima en Santo Domingo, República Dominicana, marcó un paso importante en el camino hacia la próxima cita regional, programada para celebrarse en julio y agosto de 2026. Para América Deportes, Jennifer Castellanos. Continuamos con más en el estudio. Siguen las buenas noticias para el deporte nacional, y es que continúan las clasificaciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y es Ginger Ceseña quien nos preparó la siguiente nota. Hola amigos de América Deportes, hoy les traigo Taekwondo. Veamos la nota. Alejandra Higuero selló su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de Ponsai, consolidando el crecimiento del país en esta disciplina. Higueros, quien se posiciona como una de las referentes del continente al ocupar el tercer lugar del ranking mundial, tanto en freestyle como en Ponsai, firmó una actuación sobresaliente al finalizar en el primer lugar, demostrando su calidad técnica y control en cada ejecución. La atleta es guiada por el entrenador David Sileazar, pieza clave en su preparación y desarrollo en un trabajo conjunto que sigue dando resultados para el taekwondo guatemalteco. La competencia se llevó a cabo en el pabellón de esgrima en Santo Domingo, República Dominicana, escenario donde Guatemala volvió a destacar con actuaciones de alto nivel, reflejando un clasificatorio exitoso para Guatemala y evidenciando el crecimiento integral del taekwondo nacional en sus distintas modalidades. Para América Deportes informó Ginger Ceseña. Y así de fácil llegamos al final del programa, y Andrés Cruz Batres nos cuenta para el cierre sobre la previa del Draft Day de la NFL y la Copa Monte Carlo de tenis en el deporte internacional.
Bienvenidos a toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información del deporte internacional con la NBA. Se han definido los playoffs y sin duda alguna han habido sorpresas. En la fase clasificatoria, o mejor dicho, el torneo de play-in, Miami Heat se enfrentará a los Charlotte Hornets, los Philadelphia 76ers se enfrentarán al Orlando Magic, Phoenix Suns se enfrentarán a los Portland Trail Blazers y Los Angeles Clippers se enfrentarán a los Golden State Warriors. Estos, los que salgan victoriosos, se enfrentarán en un último partido para ver quiénes se enfrentarán a los número 1 de cada conferencia. En esta ocasión, por la conferencia del oeste, se trata de nada más y nada menos que los vigentes campeones Oklahoma City Thunder, y en la conferencia del este, los Detroit Pistons, lo cual son la sorpresa de esta temporada. Hablamos brevemente de la NFL, ya que todo se está preparando para el Draft Day. Esto será el 23 y 25 de abril en Pittsburgh, Pensilvania. Sin duda alguna, las Vegas Raiders, que tienen el pick número 1, podrían irse por un quarterback que ha hecho historia en el colegial. Se trata de Fernando Mendoza. Hablamos brevemente del tenis, ya que Jannik Sinner se ha levantado un título más, en esta ocasión venciendo en una remontada épica a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Con esto se preparan para Roland Garros en los próximos meses. Y por último, hablamos de un hito histórico, un back-to-back que se ha dado en el golf. Rory McIlroy, el neerlandés jugador, uno de los mejores destacados de la historia, ha ganado nuevamente The Masters. Ya lo había hecho el año pasado y aquí no sería excepción, ganando su segundo consecutivo y su segundo en la carrera de uno de los mejores jugadores generacionales de la temporada. Sin duda alguna, Rory tendrá mucho para pelear en los próximos años. Hasta aquí llegamos con toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Hasta la próxima. Con esto nos despedimos. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Y como siempre, no nos cansamos de agradecer su sintonía y compañía. Han quedado al día y bien informados durante los últimos 60 minutos. Que tengan una feliz noche y una exitosa semana. Los esperamos hasta el próximo lunes, primero Dios, con otra cita más del programa de moda en Guatemala y líder nacional en deportes, América Deportes. Te has actualizado de lo más destacado de las noticias con entrevistas, comentarios, análisis y una amplia cobertura en América Deportes. Te esperamos el próximo lunes a las 21:30 horas.